Y así estamos llegando a la final de esta temporada especial sobre el Espíritu Santo. Gracias de todo corazón por permitirnos acompañarte, como siempre, en el estudio de la Biblia, con una temática súper especial. Gracias por formar parte de Biblia Fácil. Y al concluir esta temporada, obviamente, no solamente queremos agradecerte a ti, sino también a cada persona que estuvo aquí en los estudios centrales para poder participar de este programa. Tuvieron que dejar sus actividades, su casa, su trabajo, para poder dedicar ese tiempo exclusivo. Más también queremos agradecer allí a Espacio Viva por tener la gentileza de poder hospedar a todo este grupo de personas en un ambiente tan agradable y con ese trato especial que siempre tiene. Y a ti, que siempre dedicas el tiempo especial para poder estudiar con nosotros en Biblia Fácil. Por eso es que nuestro cariño para ti, nuestra gratitud a Dios, y así estamos llegando al final de esta temporada. Que Dios te bendiga, que juntos hayamos aprendido lecciones maravillosas para nuestra vida y que al conocer más acerca del Espíritu Santo, a partir de hoy podamos tener una nueva experiencia con Dios, experiencia enriquecedora. Yo estoy aquí con Biblia en mano y antes de poder ingresar al tema de hoy, quiero presentarte este regalo que preparamos con mucho cariño y lo presentamos en cada programa. Se trata del curso bíblico Espíritu Santo. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este curso, puedes solicitarlo también. Además vas a encontrar videoaulas para poder comprender, así como acompañar esta temporada. Puedes también ver otros videos allí en estudielabiblia.com. A través de videoaulas tratamos de resumir cada lección. Y aquí en mis manos yo tengo un certificado. Mira qué bonito. Este certificado es preparado también con mucho cariño para todos aquellos que siguen nuestra programación. Entonces, si tú finalizas este curso bíblico, después de poder solicitar la revista, tú puedes solicitar también tu certificado. Y ya sabes que va a llegar hasta tus manos dando crédito de que tú realizaste el curso de Biblia Fácil. Hoy nuestros participantes aquí recibirán este certificado por haber concluido durante toda esta temporada estos 15 temas sobre el Espíritu Santo. Así que esto también puede estar en tus manos. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Allí tú vas a tener más información o ingresa, como ya te mencioné, a estudielabiblia.com. Que Dios te bendiga de gran manera. Llegamos así al final, a la conclusión de esta temática. Hay muchas cosas por aprender. Vendrán nuevas temporadas con nuevas temáticas, vendrán con nuevos temas, pero esta primera temporada, cuán enriquecedora ha sido para nuestra vida. Estamos entonces llegando al final de esta temporada y con alegría queremos concluir, queremos terminar hablando acerca de el fruto del Espíritu Santo. Hay varios otros aspectos que todavía no conocemos sobre el Espíritu Santo, porque bueno, por el tiempo tenemos que finalizar aquí, más en las próximas temporadas vamos a estar añadiendo algunos temas porque hablar del Espíritu Santo y toda la obra que realiza realmente es tan profundo y tan amplio. Más hoy queremos hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Y como siempre, antes de abrir la Biblia, pedimos la dirección de Dios. Oramos. Gracias, querido Dios, por esta oportunidad linda que tenemos para abrir tu palabra. Permite que todos nosotros podamos hoy ser receptivos a tu voz y que podamos permitir que el Espíritu Santo, al hacer morada en nuestra vida, pueda producir aquel fruto extraordinario y maravilloso tan necesario para nuestra vida y para la humanidad. Danos tu bendición, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El libro de Juan capítulo 15, versículo 8, recuerdan que
ya en un programa anterior les dije que la parábola la ilustración de la vid verdadera, Jesús lo dice justamente aquella noche cuando él iba a ser arrestado. Él, después de la cena, está descendiendo de Jerusalén y está yendo para el Getsemaní. Tiene que bajar, tiene que cruzar el valle de Cedrón y tiene que dirigirse al Getsemaní. Era una noche de primavera. Allí todos estaban acompañando a Jesús. Jesús estaba muy triste, los discípulos aún no lo entendían. Mientras está dirigiendo al Getsemaní, se encuentra con una vid, con la planta de uva. Y allí Jesús toma esa ilustración o aquello que ellos están viendo para decir: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramas. Y una rama separada del árbol se seca. Y cuando está seca, no sirve para otra cosa sino para el fuego. Por eso, no se separen de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso está en Juan capítulo 15. Y ahí en el versículo 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, tomando la ilustración de la vida aún, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A mí me llama tanto la atención que por lo menos en 2 oportunidades Jesús va a decir lo mismo. Ustedes van a ser mis discípulos no por las cosas que hagan, sino por lo que ustedes son. Una cosa es hacer cosas para Dios y otra cosa es ser, que tiene que ver con el carácter. El hacer tiene que ver con dones. Por eso es que los dones no me garantizan de que el Espíritu Santo esté en mi vida, porque dones son regalos que Dios da a cada uno como Él quiere. Lo que me garantiza que el Espíritu esté en mi vida es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? No cuando habla lenguas, porque hablar lenguas es un don. Ya vimos aquí que hablar lenguas es hablar idiomas, no balbucear cosas que nadie entiende. Pero lo que caracteriza a una persona que tiene el Espíritu Santo no es un don, sino es un fruto. Yo puedo hacer tantas cosas para Dios, pero no ser de Dios. Ese ser involucra lo íntimo de mí, lo que realmente soy, carácter, quién eres. Entonces Jesús dice: ustedes serán mis discípulos si ustedes llevan fruto. Y mi Padre será glorificado por el fruto. ¿Qué significa entonces este fruto? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. El apóstol Pablo, él habla inspirado por el Espíritu Santo y hace un contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y miren cómo lo presenta en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16 para poder entender el contexto. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, uno puede vivir según sus propios deseos o vivir según la voluntad de Dios guiado por el Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 19? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, una persona que tiene envidia en su corazón no tiene el fruto del Espíritu. Una persona puede hablar en lenguas, pero si tiene ira, practica idolatría,
es contencioso, es chismoso, no tiene el fruto del Espíritu. Porque tiene los frutos de la carne. ¿Y cuál es entonces el fruto del Espíritu? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Si ustedes se dan cuenta, aquí el texto no dice los frutos. ¿Qué cosa dice? El fruto. ¿Y cómo es que el fruto, y de ahí continúa enumerando más cosas, es como el arco iris que tiene 7 colores, 8 colores, ¿no? Él es uno, pero tiene diversos colores. Esto sería como el amor es el fruto del Espíritu y las otras cosas que se señalan del amor sería el sabor de la fruta. Y tiene el amor 8 sabores. Entonces Dios quiere producir en mí el fruto. Él. ¿Y cuál es el fruto? El amor. ¿Y cómo sé que tengo amor? Resultado. ¿Cuáles son los colores o cuáles son los sabores? Sería gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? Porque la ley está basada en el amor. Si tú haces esto, has cumplido la ley. La ley no es un conjunto de reglas para decir esto es, no es. Es amor a Dios. Y la obediencia a la ley de Dios es natural, porque cuando el fruto del Espíritu está en ti, tú cumples la ley. No es que la ley desaparece, sino que la ley se cumple de manera natural, no es una carga en mi vida. Hay 2 tipos de cristianos. Aquellos cristianos que andan diciendo para todo esto es pecado, esto no es pecado, y aquellos cristianos que se relacionan con Dios y Dios acomoda su vida de acuerdo a su ley, y lo que hacen y no hacen es la voluntad de Dios. Y caminan dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha transformado su corazón, ha colocado en armonía con su ley, porque el Espíritu ha colocado la ley ¿dónde? En su corazón. Son obedientes naturales. Nadie puede obedecer si no tiene el Espíritu. Nadie. El ser humano no puede. Entonces, más el fruto del Espíritu es amor. Ahora fíjense, aquí voy a colocar una diferencia. Los dones del Espíritu recibes. El don se recibe, pero el fruto se desarrolla. ¿Correcto? Los dones yo los recibo. Dios da a quien quiere dones. Pero el fruto ahora sí tengo que desarrollar. Por eso, la característica de alguien que tiene el Espíritu de Dios no son dones, son fruto. O es fruto. El fruto es lo que da la evidencia si realmente tienes el Espíritu de Dios. El fruto tiene que ver con ser y los dones tienen que ver con hacer. Entonces yo puedo hacer, pero no ser. El fruto tiene que ver con mi carácter. ¿Quién soy yo después de hacer las cosas que hago? Por eso es que vida cristiana tiene que ver con carácter, con vida, no con lo que haga. Lo que haga tiene que ser el resultado de lo que soy. Pero hay muchas cosas que se hacen sin que seas realmente tú. Se puede disfrazar, se puede esconder, se puede aparentar y realmente no ser. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si no amas, no conoces a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Algunos aspectos importantes. Esto más o menos es cumplir aquel viejo refrán que siempre se menciona. Tal palo, tal astilla. Para decir, tal padre, tal hijo. La pregunta es, ¿quién es tu padre? Dios.
Muy bien, tienes que parecerte al Padre. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Pero si tú dices, mi Padre es Dios y yo odio, tú eres tu Padre Dios. ¿De dónde saliste, no? No hay manera, no hay lógica. Entonces, Dios es mi Padre, entonces yo vivo en obediencia a Él. Por eso es que Jesús resumió la ley de Dios en 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios y amarás al prójimo. ¿Quiere decir que Él anuló los 10 mandamientos? No. Vamos a leer ese texto. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo capítulo 22. Versículo 36 al 40. ¿Puedes leer, Fabiola, por favor? Dice: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta el 40, ¿no? Uh-huh. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Muy bien. ¿Saben que hay muchos que solamente leen hasta el versículo anterior, cuando dice, Dios ha dicho amar a Dios y amar al prójimo? ¿Y qué significa amar a Dios? Por eso es que la ley de Dios está dividida en 2 partes. Si ustedes van a Éxodo capítulo 20, los 4 primeros mandamientos es amor a Dios. Los 6 últimos mandamientos es amor al prójimo. Lo que Jesús está haciendo es resumiendo. ¿Y cómo sé que está resumiendo? Porque ahí el versículo 40 dice, de estos 2 dependen toda la ley. No dice que anula la ley. ¿Qué significa depender? O sea, si ustedes quieren amar a Dios, demuéstrenlo guardando la ley. Pero yo lo resumo, es el amor. Por eso es que la ley de Dios no puede ser abolida. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo de su amor. La ley es el reflejo de Dios. Y hay muchos que confunden leyes ceremoniales con la ley moral, ¿no? Leyes ceremoniales, claro que terminaron en la cruz, porque las leyes ceremoniales indicaban el sacrificio de Jesús. Pero la ley moral de Éxodo capítulo capítulo 20 no tiene que ver con ceremonias, tiene que ver con vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, tú me amas, no tomes mi nombre en vano, no adores otros ídolos, no te postres ante imágenes y guardas el sábado. Me amas, haz eso, demuestra tu amor. Amas a tu prójimo, quinto mandamiento, comienza por la familia, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Amor al prójimo. Yo no puedo decir, amo a Dios. A Dios no se llama con palabras, a Dios se llama con acciones. Ay, te amo, Señor, te amo. ¿Qué amor es eso? Obedéceme. Por eso Juan capítulo
14, versículo 15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora yo les hago la pregunta, ¿quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. ¿Y por qué la ley es santa, justa y buena? Porque refleja el carácter de su creador. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? No, la ley, ahora vivimos sin ley, solo por gracia. La gracia nunca está en contraposición de la ley. Y Jesús resumió su ley en amor, porque la ley tiene su base ¿dónde? En el amor. Entonces, nadie puede guardar la ley a menos que no tenga el Espíritu de Dios, o a menos que no permita que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Entonces, la evidencia que tú dices, yo estoy lleno del Espíritu Santo, la evidencia no es solamente hablar, levantar las manos, es obedecer su ley. Es amar a Dios. ¿Y cómo demuestro mi amor? Juan 14, 15. Obedeciéndole. La obediencia tiene que ver con mi respuesta ante el amor de Dios y es el fruto del Espíritu en mi vida. Nadie puede obedecer si primero no ama. Por eso dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, viene el otro extremo. Tú puedes guardar todos los mandamientos y terminar perdido. ¿Por qué? Porque de nada sirve guardar sin amor. Hay gente tan correcta, pero si realmente no lo hace por amor, ¿saben lo que dice el libro de Isaías capítulo 1? Yo estoy cansado de vuestras lunas nuevas, cansado de los días de reposo. Estoy cansado, ¿por qué? Porque ustedes solo de labios me honran, pero su corazón, o sea, ustedes no aman. Mero formalismo, vas a la iglesia, porque bueno, hay que ir. No porque amas. Tú estás en la iglesia aburrido, no te vayas pues. Porque una adoración sin amor, sin entrega, es pesado para el ser humano. ¿Qué cosa tengo que pedir? Señor, cámbiame, ayúdame, yo quiero disfrutar de tu presencia. Yo necesito. Yo voy porque mis padres me obligan. Yo voy porque es la tradición. Yo voy. De labios me honran, pero tu corazón está lejos. Estás perdido igual, aun cuando haga las cosas correctas. Porque la base de nuestra adoración es el amor. Y el amor no es humano, es el fruto del Espíritu en mi vida. El ser humano por naturaleza es egoísta. Entonces el amor es un milagro en el corazón. Nosotros decimos te amo, te amo, te amo. Ahí viene la razón por la cual una persona que no ama a Dios no puede amar. Nadie da lo que no tiene. Si aquel que no ama a Dios, o aquel que dice amar pero no ama a Dios, ¿de dónde va a sacar amor si la fuente del amor es Dios? Puede ser sentimiento, puede ser emoción, puede ser pasión, puede ser lo que sea, menos amor, porque el amor es un principio y su fuente es Dios. Laura. Nosotros estamos viendo ahora, ¿no?, que el fruto del Espíritu es el amor, y el amor se podría decir que mueve todas nuestras acciones siempre y cuando está en el Espíritu Santo. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, mi duda es la siguiente. Cuando uno obra sin ese amor, ¿se podría decir que el Espíritu Santo no está obrando en él, o la persona no está dejando que el Espíritu Santo actúe en él? No está dejando que el Espíritu Santo actúe. Porque a la verdad Dios quiere que todos nosotros podamos ser la morada del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo quiere habitar en mí, ya hemos visto que habita a través de su palabra, a través de la oración, Él habita. Y cuando Él vive en mí, ¿qué cosa produce? El fruto. Entonces, una persona puede hacer tantas obras. Miren lo que dice 1 Corintios 13. Pablo es tremendo para hablar sobre este asunto. 1 Corintios, capítulo 13. Si ustedes van al capítulo 12, él está hablando de los dones. Y él junta aquí los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. ¿Correcto?
Capítulo 12, por ejemplo, dice, el capítulo 12, versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. O sea, los dones no es la garantía de que tienes el Espíritu, porque los dones son la gracia de Dios repartido como Él quiere. Y no todos pueden tener el mismo don. Eso es lo que dice Pablo. Procurad los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. O sea, no solamente tienes que hacer para Dios, ahora te voy a mostrar lo que tienes que ser. Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada sirve. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero si lo haces sin que el fruto del Espíritu haya producido en ti, no sirve. Por eso es lo que yo digo. Una religión de formalismo, sin amor a Dios, llegamos a la misma situación de los fariseos. Estrictos en reglas, pero lejos de Dios. No permiten que el Espíritu Santo transforme. Los cambios artificiales, queridos, no sirven, porque los cambios exteriores, externos, deben ser el resultado de un cambio interno. De nada me sirve que por fuera esté correcto cuando por dentro estoy podrido. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Por fuera brillan, por dentro son inmundicia. O sea, yo puedo ser correcto por fuera, pero si no permito que el Espíritu Santo trabaje por dentro, estoy perdido. Por eso es que Dios quiere que el ser humano pueda fructificar, dar frutos. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, y en esto sabrán que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando amen. Porque la religión se basa en amor. Amor a Dios, guardando sus mandamientos. Amor al prójimo, guardando sus mandamientos. Porque en eso se resume la ley. Amor, esa es la base de todo. Ahora fíjense, el poder de la voluntad humana nunca produce una transformación del carácter. La única manera de ver todo lo que el fruto del Espíritu procura producir en nosotros en toda su gloria y riqueza es el amor. Los mejores intentos de bondad, de gozo, fidelidad no son posibles a menos que no tengas amor. Entonces el ser humano puede ser como un árbol de Navidad o como un árbol que está plantado sobre la tierra. Un árbol de Navidad que está colocado en un rincón de casa, y estoy usando esta ilustración, imagino muchos van a colocar allí críticas. Piensa en el fruto del Espíritu antes de criticar. Antes, un árbol de Navidad solamente da frutos artificiales. Por afuera se ve lleno de frutos, pero ninguno vale. Pero un árbol plantado en la tierra da frutos reales. ¿A cuál de los dos árboles te pareces? Permitamos que el Espíritu Santo nos haga producir frutos reales, no artificiales. Y vamos a continuar hablando de este tema después de esta brevísima pausa. No cambies el canal, estamos de regreso. Biblia Fácil. Los seres humanos nos preocupamos, vivimos ansiosos porque nos olvidamos quién nos sustenta. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, hoy hablando acerca de el fruto del Espíritu. Y ahora vamos a ver de qué se trata esos colores, esos sabores que tiene ese fruto del Espíritu, porque eso dice Gálatas capítulo 5. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también ustedes se tienen que amar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuándo van a conocer la gente que somos discípulos de Cristo? Cuando amen. ¿Cómo Dios conoce a sus discípulos? Por el amor que hay en su corazón. ¿Cómo la gente sabe que tú eres discípulo de Cristo? Por el amor.
Por eso es que el amor se resume en la obediencia a la ley de Dios, porque la ley de Dios está amor a Dios y amor al prójimo. La ley no es una carga para aquel que tiene el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu trae amor, uno obedece por amor a Dios. Ama a Dios y lo obedece por amor. Y ama a su prójimo, sin que sea una carga. Ese es un fruto natural que fluye. En esto conocerás que sois mis discípulos. La religión del Evangelio es Cristo en la vida. Si Cristo no está en la vida, no importa cuántos años esté en la iglesia. Es un principio vivo y activo, es la gracia. De Cristo revelada en el carácter y desarrollada en las buenas obras. O sea, el externo cambia cuando hay un cambio interno. No significa, a Dios no le interesa lo externo, yo solamente soy cambiado internamente. Espera un momento. Cuando hay un cambio interior, se revela en un cambio exterior. Y cuando hay un cambio dentro, las obras salen de manera natural, no forzadas, salen de manera natural. Cambia tu forma de ver la vida, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de actuar, pero el cambio tiene que ser ¿dónde? Adentro. ¿Y quién produce cambio? El Espíritu. Ahora, el amor es la base de la piedad, cualquiera que sea la profesión que se haga. Nadie tiene amor puro para con Dios a menos que no tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podremos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que el amor de Cristo esté en el corazón. De eso se trata la vida cristiana. Cuando el yo esté sumergido en Cristo, o sea, mi naturaleza esté sumergida, esté muriendo en Cristo, el amor brote espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Cuando la luz del cielo llena el corazón, se revela hasta en el semblante. ¿Qué cosa es lo que quiere Dios? Que nosotros podamos revelar su amor, su carácter a los demás. Que las personas puedan ver a Cristo en tu vida. Y de esa manera, otra persona será alcanzada. Fabiola. Sí, pastor. Por ejemplo, yo conozco personas que son personas muy buenas, bondadosas, llenas de amor, ¿no? Que uno dice, qué persona tan linda. Pero si no va a la iglesia, no tiene a Dios en su corazón, ese sentimiento, ¿qué sentimiento sería? Mira, ¿recuerdas que cuando hablamos de dones, sí, existe también un don que se llama el don de hospitalidad y el don de servicio? sería un don. Exactamente, y dones Dios reparte a todos. Hay personas que incluso ya desde que nacen vienen con ese don de poder servir constantemente, sí, de poder dar cosas, constantemente. Regalar, sí. Pero el amor es otra cosa. O sea, uno puede tener ese don y todos debemos tener ese don, porque para que uno dé, uno tiene que liberarse un poco del egoísmo para pensar en las otras personas. Que esto puede ser también la acción de Dios en la vida, porque cuando Dios actúa en la vida, tenemos que ser bondadosos, como ahora vamos a ver, que es una de las características del amor.
Pero no siempre aquel que da tiene el amor. Puede tener el don de servicio, el don de entregar, pero el amor solamente se puede producir cuando el Espíritu de Dios está en el corazón. Claro. El verdadero amor. El verdadero amor. ¿Correcto? Ahora, el amor es un principio. Dios quiere que nosotros reflejemos su amor. Y saben que para poder reflejar el amor, a veces tenemos que pasar por fuego. Un joyero le preguntó, o un hombre le preguntó a un joyero, ¿cómo usted sabe que el oro es puro? Y el joyero respondió, cuando después de haber pasado por el fuego, yo puedo ver mi rostro en él. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo sé que este es un cristiano auténtico? A veces va a pasar por fuego y lo voy a permitir para que cuando pase, yo pueda ver mi rostro en él. ¿Y cómo es que la gente ve el rostro de Cristo en nuestra vida? A través del amor. Ahora, vamos a los sabores del amor, a los colores del amor. El fruto del Espíritu es amor, pero dice que el amor es gozo. Y es gozo al ver que a otro le va bien, es gozo al ver que Dios trabaja en mi vida. Y el gozo, mi gozo, o sea, mi alegría, mi gozo, no está amarrada a circunstancias. Porque miren, todos los seres humanos tenemos momentos de alegría, todos. Graduación, matrimonio, nacimiento de un bebé, una sorpresa, alegría. Solo que son situaciones que están amarradas a circunstancias. Cuando vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo presenta una alegría superior. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. ¿Dónde está el secreto? En el Señor. Cuando tu vida está amarrada a Cristo, entonces tienes un gozo permanente. ¿Cómo yo puedo tener gozo en medio del dolor? Es la esperanza que tienes, la confianza que tienes en las promesas de Dios. Entonces, ese gozo permanente no es estar todo el día carcajeando, todo el día riendo, no. Es la tranquilidad interior y claro que se muestra también un rostro alegre. Un rostro desabrido, pues no refleja nada, ¿no? Porque también el rostro refleja lo que hay adentro. Sí, Laura. ¿Cómo podríamos explicar, por ejemplo, cuando uno quiere realmente el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces uno ora por los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida y de repente parece que vienen circunstancias que no da para poder ejercitar aquello? ¿Cómo podría explicar que justamente eso? Para eso Dios te manda, ¿no? Es como, Señor, dame paciencia. Ese día va a aparecer el hombre más complicado en tu vida para hacerte perder la paciencia. Señor, te he pedido paciencia. Pero ¿cómo quieres que te dé? Aquí está la situación para enseñarte a tener paciencia. Recuerda, el oro para que sea puro tiene que pasar por fuego hasta que se refleje el rostro de la persona en el oro. Dios va a permitir en la vida, ahorita vamos a ver esa situación, circunstancias que nos ayuden a pulir nuestro carácter. Por eso es que no todo sufrimiento que viene a la vida viene para destruirnos. Dios no lo provoca, pero Dios puede usar las peores circunstancias para dos cosas. O para acercarnos a Él porque estamos lejos, o cuando estamos cerca, para que podamos reflejar su carácter. Es alegría constante, es paz. Filipenses 4:7 y Juan 14:27 dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses. La paz que Dios da es una paz que sobrepasa. ¿Por qué? Porque nosotros a menudo decimos lo siguiente: esta tormenta pasará, vas a tener tranquilidad, va a pasar. Nuestro concepto es, paz es cuando pasa, pero en el concepto bíblico es, tú puedes tener paz en medio de la tormenta. No necesariamente cuando pasa. Por eso que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque por afuera todo puede estar desequilibrado, todo puede estar de cabeza, pero tú estás confiando en Dios y tienes paz. Estás tranquilo. No hay una desesperación. Ahora,
Los seres humanos a menudo ante circunstancias nos desesperamos. Los seres humanos nos preocupamos, vivimos ansiosos porque nos olvidamos quién nos sustenta. Nos olvidamos quién es nuestro Padre. Nos olvidamos quién está al control. Y eso se llama falta de fe. Pero la fe también vamos a ver que es resultado del Espíritu Santo morando en la vida. Entonces es paz que sobrepasa todo entendimiento. Es paciencia. ¿Y cómo se tiene paciencia? La pregunta de Laura. Vamos a Romanos capítulo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Está bien? Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el 4. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que también entrados por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriaremos o nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué cosa produce? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. O sea, las circunstancias difíciles de la vida nos enseñan a saborear el fruto. Señor, quiero que todos los días busques a Dios, todos los días oras, todos los días abres la Biblia. Y hay días pésimos. Vas a llorar. Señor, no entiendo. Tranquilo, Dios te da paz, tranquilidad, tranquilo. Espera, confía. Señor, no entiendo, espera. Un día resulta que tienes más paciencia. Resulta que tu gozo, el gozo que tienes no está amarrado a circunstancias. Solamente disfrutes en el Señor. Porque el Espíritu Santo va trabajando así. Y podemos leer otros textos, ¿no? Como Santiago 1, 2 al 4, que repite la misma idea, que es cuando pasamos por esas dificultades que tenemos paciencia. Ahora, paciencia es aprender a esperar en Dios, pero también paciencia se desarrolla para tener que controlar aquella ira. Miren lo interesante. El libro de Efesios capítulo 4 dice: airaos pero no pequéis. Todos podemos tener un momento de ira. ¿Por qué? La ira es una emoción que puede llegar y puede pasar, es una reacción. El problema es cuando abrigamos la ira y cuando no soltamos la ira. Ahí es un problema. Todos podemos tener ira. Alguien te saca y tienes ira. Pero ahí viene que el control sobre la ira. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí un descontrol de ira es considerado como necedad. ¿Cuál es otro sabor del Espíritu? Es benignidad. ¿Y quién es benigno? Dios es benigno. Dios quiere que nosotros reproduzcamos su bondad. ¿Y por qué lo separa de la bondad? Porque la bondad ya es el acto de dar, el acto de servir. La bondad es el beneficio que los otros reciben por la benignidad que nosotros tenemos. Entonces, son los actos de bondad a otros. Por eso es que el egoísmo es la falta del amor. Otro sabor del amor, ¿qué cosa es? Fidelidad. Eres una persona confiable. La gente confía en ti. No eres un chismoso que todo empieza a divulgar. Alguien te cuenta un secreto, comienza a divulgar. No. Es ser fiel a Dios y fiel con las personas. Es un fruto del Espíritu. Es una cualidad divina. Proverbios 11:3, el 2 Timoteo 2:3 se relata eso. Es mansedumbre. Por eso Jesús dice en Mateo 11:28, venid, dice, si estás cansado y cargado, te haré descansar. Coloca mi yugo. ¿Qué es coloca mi yugo? Vamos a caminar juntos y vas a aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Cuándo se aprende a ser humilde, a ser manso? Cuando se camina con Cristo. Porque cuando se camina con Cristo es donde el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. Ahora, mansedumbre, Mateo 5:5, ¿qué cosa dijo Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Y es un fruto es
un sabor del espíritu. La rudeza y la grosería no es parte del amor. Y es dominio propio, es control de impulsos. O sea, el descontrol, la falta de dominio, es la ausencia del espíritu. ¿Por qué? Porque el dominio propio es el resultado de la acción del espíritu, el control de impulsos. Eso es el fruto del espíritu. Ahora viene la pregunta, ¿cómo desarrollar ese fruto? Porque ya hablamos que los dones se reciben de parte de Dios, es la gracia de Dios, es un regalo de Dios, pero el fruto se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Vamos a comenzar por allí. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo yo desarrollo el fruto del Espíritu en mi vida? Número 1, permaneciendo. ¿Qué es permanecer? Perseverar. Es dar continuidad. Un día me caí, me levanto, continúo. Un día me desanimé, no estudié la Biblia, está bien. Al día siguiente me levanto, continúo. Aquí me tropecé, caí, pero me levanto y continúo. O sea, permanezco, no desisto. La vida cristiana es una lucha constante. Es continuar. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si ustedes no permanecen en mí, tampoco podrán. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva el fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora fíjense, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 6. Juan capítulo 15, versículo 2. Aquí viene un asunto interesantísimo de lo que Jesús está contando. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Ahora, lean ustedes lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, pero será recogido para echarlo ¿a dónde? Al fuego. Estos dos versículos nos van a ayudar a comprender todo. En primer lugar dice, el que en mí no lleva fruto lo quitará, pero el que lleva fruto lo limpiará. Quiero que presten atención aquí. La palabra quitar en sí no es arrancar. ¿Saben qué cosa es? Levantar. Por ejemplo, esto va a entender bien aquel que conoce la vida. Cuando hay una rama que está yendo al suelo, ya no recibe la luz y los animales lo pisotean, está sucio, no produce. ¿Qué tiene que hacer el labrador? Junta la rama, doblar la rama para llevarlo hacia arriba. ¿Eso qué cosa produce en la rama? Dolor. Porque